Linda noche. Bienvenidas y bienvenidos a su canal, a Nanita. El día de hoy les estaré relatando historias relacionadas con tesoros escondidos y sus guardianes. Así es, les estaré contando historias de nuestros amigos gambusinos, pero sobre todo, de las aventuras que han pasado tratando de encontrar estas riquezas. Estas son historias terroríficas y escalofriantes, especiales para escuchar a solas en su habitación, con las luces apagadas. Así que agarren sus protecciones y amuletos, porque comenzamos. Desde tiempos muy antiguos se ha pasado de generación en generación leyendas de antiguos tesoros escondidos, custodiado por seres místicos y extraordinarios. También se rumora que en los lugares donde se encuentran estos tesoros se observan luces y hogueras, que solo pueden ver las personas a las cuales están destinadas esas riquezas. También se cuentan de maldiciones, en donde se tienen que entregar almas inocentes. La mayoría de estas historias, los custodios de los tesoros cumplen con la labor de esconder el tesoro y solo dárselo a las personas a las cuales está destinado. Esta zona en la que me encuentro es una zona que su actividad primordial es la minería, que va desde la empresarial hasta la que realizan personas con sus propios recursos, a los que llamamos gambusinos. De este tema me fue difícil escoger, ya que me contaron cerca de 20 historias, así que espero y te guste. Gracias. Esta primera historia que les relataré hoy se llama El Charro Negro. Jorge recuerda que su padre siempre había tenido un hobby algo especial, algo que lo hacía sentir muy bien. Era la búsqueda de los tesoros. Era algo que al señor siempre le había encantado. Hasta había invertido en buenos equipos para la detección de metales. Nunca había sacado nada grande, pero al fin y al cabo, para el papá de Jorge era solo un hobby. Al señor le gustaba viajar, conocer lugares, personas y acampar en familia. A Jorge, desde niño le gustaba acampar con su padre. Cuando él ya tenía 13 años al terminar la secundaria, su padre le pide que lo acompañe a La Xona, que es un pueblito ahí en Monterrey. Le dice que irán a buscar un tesoro, ya que un amigo de su papá llamado Elías, en una de esas excursiones, encontró unas pepitas de oro y que las personas del lugar le habían dicho que ellos sabían dónde había un tesoro escondido. Ellos, emocionados por la aventura, preparan toda la salida para el sábado en la noche, ya que don Elías, el amigo de su padre, salía de trabajar hasta las 7. Ya tarde, empiezan a empacar todo en el auto de don Elías. Jorge se encontraba temeroso porque el auto ya estaba viejito y en ocasiones ya los había dejado tirados. Pero bueno, empiezan a echar los equipos, la ropa, el agua y todo lo necesario para la excursión. Se suben al carro y emprenden su camino a la famosa Xona. El viaje dura como 4 horas. Llegan al lugar. Jorge observa que en el rancho solo hay 4 casitas y le da miedo la quietud y lo solitario del lugar. El papá de Jorge y don Elías esperan a que aclare un poco y despiertan a Jorge para ir a desayunar. Entran en una de esas casitas. En ella los atiende una señora ya mayor, con su cabello largo y trenzado. Los recibe muy amable y les brinda de desayunar. Entran en una de esas cocinas antiguas, de esas de leña. La señora les sirve platitos y tazas de barro y empiezan a desayunar un manjar que solo los que hemos comido en rancho sabemos de lo que hablamos. Eran unas papitas así guisadas con tomate y unas calabacitas con agua. Y no podía faltar una rica taza de café. Al terminar, los 2 hijos de la señora se levantan apresurados de la mesa y les preguntan que si ya están listos para ir al lugar. Ellos inmediatamente se incorporaron,
agradecieron la comida, tomaron sus cosas y emprendieron el camino al lugar tan esperado. Los dos señores eran totalmente de rancho, con ese tono tan singular y esa forma tan bronca para hablar. Uno de los rancheros le dicen que se tienen que ir temprano, porque tienen que estar de nuevo en la zona antes de caer la noche. Salen, y como si no fuera mucho el camino de inicio, duran otras 3 horas de andanza por terracería. De repente, uno de los rancheros da un golpazo en las puertas, anunciando que habían llegado a donde estaba el tesoro. El papá de Jorge y don Elías se asombran, ya que es solamente un pozo que está en medio del desierto. Pero bueno, ya estaban ahí. Ya no les quedaba más que seguir adelante. El papá de Jorge toma los aparatos de medición y se asombra que el sonar del radar les indicaba que el material que se encontraba ahí era oro y que al parecer estaba a escasos metros. Al papá de Jorge hay algo que le llama la atención. El pozo por dentro ya estaba muy escarbado. Pareciera que muchas personas ya habían buscado ahí. El orificio del pozo era muy grande, ya era una excavación demasiado profunda, y empieza a cuestionarse por qué no terminarían de buscar el tesoro las personas anteriores, si ahí indicaba que era el lugar exacto. Bueno, deja detrás todas sus dudas. Entonces sacaron pico y pala y empezaron a darle. Pasan las horas y nada del famoso oro. Ya después de un rato de excavar y excavar, los dos rancheros y el papá de Jorge empiezan a platicar. Ellos les cuentan que ese lugar era muy famoso, que había muchas personas que habían visitado el lugar tratando de encontrar el famoso tesoro sin lograrlo, que el oro no se dejaba. Ellos tenían la creencia que el oro solo saldría con las personas indicadas, que se le daría solo a las personas que el tesoro quisiera. Cayó el atardecer y uno de los rancheros abruptamente les grita: «Ya no podemos tardarnos más, tenemos que irnos de aquí, porque si nos cae la noche, vendrá el charro negro y nos irá muy mal». A lo que ellos sorprendidos exclamaron: «¿Cómo que el charro negro?». El otro ranchero, que se encontraba en una roca sentado, les dice: «El charro negro es el guardián de este tesoro, y no saben cómo nos irá si el charro negro se nos aparece». Ellos, incrédulos, siguen con la excavación, ya que les faltaba muy poco para llegar a la veta. Ellos no compartían las creencias de los rancheros e ignoraron la advertencia. Cuando estaban a punto de llegar al oro, oyen un galopar de un caballo que se acerca a ellos rápidamente. Ellos levantaron la vista y voltearon a ver a su alrededor y no se veía nada ni nadie. Pero el galopar se oía cada vez más cerca y fuerte. Los dos rancheros, sin pensarlo, gritaron: «¡Ya viene el charro negro!». El galopeo se escuchaba más veloz y rápido cada vez más. En lo que ellos intentaron reaccionar, los dos rancheros echan un brinco al pozo y se ponen de frente y bien pegados a la pared. Y les ordenan que también hagan lo mismo, que no hablen, que no se muevan, para que el charro negro no los logre ver. Cuando el sonido del caballo se escuchaba cada vez más cerca, los rancheros empezaron a temblar. El papá de Jorge lo pone frente a la pared y lo protege con su cuerpo. Don Elías, todo tembloroso, empieza a balbucear alguna oración en voz baja, todos pegados a la pared. Entonces, Jorge, con todo el miedo del mundo, levanta la mirada. Por medio del brazo de su papá, alcanza a ver la parte frontal de la cabeza de un caballo. Alcanza a ver unos orificios nasales
y de inmediato cierra los ojos con tanta fuerza. Después de unos segundos se escucha el galopeo más lento, como si el caballo estuviera dando vueltas alrededor del pozo. Esos solo fueron un par de minutos, pero ellos sintieron que fue una eternidad. En cuanto el trote del caballo se dejó de escuchar, los rancheros salen hechos la mocha del pozo y les pide que se vayan, que junten sus cosas antes de que el charro negro vuelva. Jorge y su papá juntan de inmediato el equipo y lo avientan a la troca. Dejan algunas cosas tiradas por aquí y por allá y huyen del lugar despavoridos. El ranchero conducía a gran velocidad porque temía que detrás de ellos viniera el charro negro. Nadie en la troca hablaba nada. Les cayó la noche y logran llegar de nuevo a la Shona. En cuanto descienden de la troca, la señora sale a recibirlos. Sus hijos les empiezan a contar todo lo que había pasado en aquel lugar. Los rancheros se disculparon con el papá de Jorge por la forma tan grosera y tan mandona con la que le habían hablado, pero le explican que tenían mucha suerte, ya que el charro negro les había perdonado la vida y que anteriormente muchas personas habían desaparecido cuando iban en búsqueda del tesoro, porque no creían que el guardián, o sea, el charro negro, custodiaba ese tesoro, y todo aquel que lo tome sin su consentimiento les caería la maldición o encontrarían la muerte. El siguiente relato se llama El guardián del cerro. El músico y cantante Sergio de Sinaloa cuenta esta historia. Le sucedió a él y a su familia. El relato empieza así. Cerca de Concordia se cuenta que por ahí, por los 1700, había una bodega de oro que fue creada por los españoles y abandonada. Y cerca de ahí había un cuartel lleno de túneles, en donde se encontraron algunos mapas que marcaban tesoros escondidos. Y un familiar de él que andaba trabajando por ahí se encontró uno de esos mapas y se lo entregó al papá de Sergio, ya que en ocasiones el señor se dedicaba al gambuceo. Esto sucede en plena pandemia. Por la situación tan difícil que se estaba atravesando en todo el mundo, el trabajo de su familia se acabó, ya que todos se dedicaban al medio artístico y tuvieron que buscar otra fuente de ingresos. Ellos deciden lanzarse en la búsqueda de esa bodega, ya que tenían experiencia y los aparatos para hacerlo. Siguen las indicaciones del mapa y logran dar con el lugar donde se supone que se encontraba el tesoro. Miden con aparatos geosatelitales la profundidad de los metales con imágenes 3D. El aparato marcó una bóveda de unos 16 metros de profundidad, la cual contenía oro, plata, esmeralda y rubíes. Pero también les marcó que a 12 metros de ahí había una cúpula muy grande de agua. Ellos no lo podían creer, ya que estaban en la punta de un cerro. Era algo increíble que estando tan alto estuviera una bóveda llena de agua. Ante la situación, deciden ir con un chamán llamado Rafa, que vivía por la región. El famoso chamán tenía el don de ver y saber cosas que las personas normales no logran ver. En la mañana temprano, Sergio salió al encuentro con Rafa. Al llegar al jacal del chamán, les grita: «Ya sé que vienes tú. ¿Quieres saber si hay o no hay?». Sergio le contesta apresurado: «A huevo, ya sabes a lo que vengo». Rafa saca un cigarro y le dice: «Mira, el tesoro está en la parte más alta del cerro. El sol sale por acá», y dio detalles exactos donde se estaban quedando. Sergio, ya sin tener dudas de la veracidad de las palabras de Rafa, le pregunta: «¿Cuánto hay?». «Si lo sacas, vives tú
tus hijos y los hijos de tus hijos despilfarrando ese dinero, y aún así no se lo acabarán. Tú solo dame el 10% y yo te ayudaré, porque ese tesoro tiene un retén. Sergio, dudoso de las palabras de Rafa, se lanza al campamento. Al llegar, le comenta a su papá todo lo dicho en el jacal de Rafa. Ellos planearon con detalle cómo empezarían con el proyecto y le dieron para adelante. Para estar más seguros, llevaron otros aparatos que constaban de unas varillas que al clavarlas lanzaban unas ondas de golpeteo y para el asombro de ellos marcaba lo mismo que los aparatos anteriores. Empiezan las excavaciones, pero desde el principio empiezan a tener problemas leves. Pequeños problemas, pero al fin y al cabo problemas. Al llegar a los 12 metros, se dan cuenta que las bombas que utilizaban para sacar el agua que había en la cúpula dejaron de funcionar. Para ellos fue extraño, ya que eran bombas nuevas y potentes, y no entendían el por qué ya no funcionaban. Las movían del lugar y funcionaban perfecto. Las llevaban a la punta del cerro y misteriosamente dejaban de funcionar. Pero algo que era más delicado era que todos los que estaban trabajando en ese lugar se empezaban a enfermar. Se sentían cansados, tristes y ya casi a punto para dejarlo todo, porque si no era una cosa era otra. Una noche, Sergio se encontraba en el campamento desilusionado y cansado. Ya estaba harto de todos los problemas. Él decide irse a dormir. Rápidamente entra en un sueño algo tenebroso. En él se aparece un hombre de apariencia sucia y ropa antigua toda empolvada. El hombre le dice: sé que tú quieres ese tesoro. Si lo quieres, tienes que ir a lo alto del cerro. Vas a ir tú solo y vas a gritar mi nombre 3 veces a medianoche. Sergio despierta agitado y con un sudor helado que recorre todo su cuerpo. Se levanta del catre y se lo cuenta todo a su padre. Sergio le dice que él cree que es un aviso para que él pueda encontrar el tesoro. Su padre le dice que si quiere ir es decisión de él, que él lo apoyará en lo que decida. Pero Sergio, al analizar que se encontraba mal económicamente, decide lanzarse al lugar. Al llegar, se da cuenta que hay una tranquilidad ensordecedora, una oscuridad inquietante. Eran como las 10:30 y nada sucedía. Todo estaba en suprema calma. A las puras 12, envalentonado, decide gritar el nombre de esa persona 3 veces. De inmediato, ve que ante sus ojos, el agua que se encontraba ahí se empezó a mover. De repente, empezó a soplar el viento de una forma escalofriante. El ambiente era como el de una película de terror. A un lado de él había una escalera, una viga larga que conectaba a la parte de arriba de unos 8 metros. Esa parte era de madera, y él empezó a escuchar pasos en el templete, como si fuera un caballo que se acercara a él velozmente. Sergio estaba muy asustado, le temblaban las piernas, su cuerpo estaba totalmente erizado. Trataba de hablar, pero las palabras no salían. Ya muy asustado, no dio paso atrás y dio frente a la situación. Tomó coraje y solo pidió: Dios mío, dame fuerzas para aguantar. En ese instante, todo volvió a la inquietud. En ese instante, todo volvió a la quietud. Se dejó de sentir ese viento y de nuevo todo quedó en silencio. La luz de la luna por fin empezó a brillar. Como pudo, tomó fuerzas y se fue de nuevo al campamento. Su papá ya lo esperaba con noticias.
Al verlo, el papá de Sergio ya sabía que algo no había salido bien. Al día siguiente, los dos van en camino con una señora que en ocasiones le ayudaba con algunas cosas. Era una bruja. Al llegar con la bruja, empiezan a narrarle lo sucedido una noche anterior, y la bruja solo les dijo: «Ay, hijo mío, qué bueno que le pediste ayuda a Dios. Qué bueno que no dijiste el nombre de ese señor, porque él te iba a llevar. Les entregaría el tesoro a tu familia, pero tú te irías con él. Él solo quería un alma, y esa alma era la tuya». Pese a todo lo sucedido, ellos deciden olvidar ese espíritu y se quedan trabajando en el mismo lugar cerca de un mes, y siguen todos enfermando. El papá de Sergio se le complica la enfermedad. Ya faltando poco más de 1 metro para llegar a la bóveda, sucedió algo que marcó el destino de Sergio. Uno de los chicos estaba trabajando en lo alto con un roto martillo. Se ven aprietos y está a punto de caer de lo alto. Sergio, que se encontraba abajo, ve que el muchacho se encuentra a punto de caer y sale corriendo en su ayuda. Pero de repente, como si hubiera una pared invisible, se queda paralizado sin poder moverse. Y justo en ese momento, enfrente de él, cae un roto martillo y queda clavado en la tierra. Le pasó justo enfrente de su nariz. Sergio cae al piso derrumbado por el miedo. Si él no se hubiera detenido en ese momento y en ese lugar, Sergio hubiera muerto empalado por ese roto martillo. Ya que se recuperó del susto, fue a revisar el cable de seguridad y se percata que el cable estaba cortado de una forma plana, como si alguien lo hubiera cortado con un machete. Ya después de tantos sustos, enfermedades y espantos, ellos decidieron desertar, porque ni todo el oro del mundo vale la vida de un ser amado. Espero y les guste. Esta historia sucedió en la época de la Revolución, en un pueblo al sur de México. La familia de Lisa cuenta que es una maldición de su familia. La historia dice que una tarde estaba su tatarabuelo sentado triste y amargamente en una tumba de un cementerio que estaba por el camino de su casa. El tatarabuelo trabajaba mucho, trabajaba de sol a sol, pero el dinero nada más desaparecía. Él no tomaba, él era un buen esposo, pero el dinero nada más no le rendía. Pero esta vez ya estaba devastado porque no tenía que llevar de comer a su esposa. Ya casi al punto de caer las lágrimas por la desesperación, se aparece un hombre mayor, con ropa empolvada como si viniera de trabajar. El anciano le pregunta que por qué se encontraba ahí y que si lo podía ayudar. El tatarabuelo de Lisa le dice que está pasando un momento muy difícil, que tiene a su esposa en su casa y que no tiene nada que llevarle de comer, que ya ha hecho de todo y no consigue dinero, y que está pensando seriamente en ir a robar algo, porque su esposa, desde la noche anterior, no había probado bocado. El anciano lo ve fijamente y en su rostro se dibuja una sonrisa muy extraña y le dice: «Yo te puedo ayudar, yo tengo la solución para ese problema. Yo te puedo dar un tesoro muy grande que escondí, pero ya por mi edad no puedo ir por él, ya que lo escondí entre montañas. Pero si tú vas, te puedes quedar con él». El tatarabuelo se enoja porque cree que aquel anciano se burla de su pesar. El anciano mete la mano en su bolsillo y saca un papel muy antiguo y le dice: «Tengo un trato para ti. Sé que no crees lo que te digo. No tienes nada que perder. Aquí está. Toma este mapa. Síguelo al pie de la letra y te darás cuenta que no te estoy mintiendo. Solo que hay una pequeña condición». El tatarabuelo piensa que no tiene nada que perder y acepta, no sin antes preguntar cuál era la condición. El anciano
Con su sonrisa misteriosa se acerca a su rostro, se inclina y le dice al oído: solo te costará 100 almas inocentes. Y sin que pasara un segundo, el anciano desapareció, y el tatarabuelo salió corriendo del panteón, incrédulo a lo que le había sucedido. Iba con su corazón casi a punto de salir del pecho, pero trataba de calmarse porque llegaría a su casa y no quería perturbar a su esposa. Ya al llegar a su casa, su esposa se encontraba recostada en la cama. Se acerca a ella y nota que tiene temperatura. La mujer se despierta y le dice que todo el día se ha sentido mal. Él, preocupado, sale a buscar algo de dinero. No le importaba que tuviera que robar. Iba por las calles del pueblo, pero no se atrevía a robar. Y cuando metió su mano a la bolsa para ver si traía, aunque sea una moneda, para comprarle el pan a su esposa, decide ver el mapa con detenimiento. Se da cuenta que el lugar donde indicaba ese papel que se encontraba el tesoro era el rancho donde había nacido y donde su padre había trabajado muchos años. Agarra su caballo, el pico y la pala y se va en busca del lugar. Y como ya le había dicho el anciano, no tenía nada que perder. Después de unas horas llega al mentado rancho. Agarra una vereda y empieza a adentrarse en las montañas. Sin darse cuenta, le cayó la noche, justo antes de llegar al lugar donde marcaba el mapa. Se asombra al ver que hasta los pequeños detalles estaban marcados en ese pedazo de papel. Empieza con su palita a escarbar. Dura un par de horas en el proceso y de repente un ruido extraño lo alegra. Al parecer, ya había llegado al tesoro. Ansioso y feliz, empieza a sacar la tierra con sus manos y se da cuenta que es un cofre muy grande y su felicidad se vuelve inmensa. Dura mucho más tiempo tratando de descubrir la totalidad del cofre hasta que logra abrirlo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando al fin logró abrirlo, se da cuenta que hay oro, mucho oro, lingotes y lingotes de oro. Empieza a llorar de la emoción. No puede creer lo que sus ojos ven. La felicidad completa para él. Saca todo lo que puede echar en sus ropas y en un costal y decide que esconderá el resto y al otro día regresará por lo que quede. Él no piensa otra cosa que llegar a su casa y solo mostrarle a su esposa lo que había encontrado. Todo el camino lo hace cantando y chiflando. Al llegar a su casa, le muestra todo el motín a su amada. Ella no puede creer lo que sus ojos ven. Lo interroga y él le cuenta todo lo que sucedió. Felices, pasan la noche en espera de los rayos del sol para que salgan e ir por el resto del tesoro. Pasan los meses y la vida de ellos había tenido un cambio rotundo. Todo parecía que estaba a favor de ellos. Compraron unas tierras, animales, semillas, ropas y todo lo que pudieran comprar sus bolsillos. Pareciera que nada más podría mejorar, cuando la amada esposa del tatarabuelo le cuenta que está embarazada y florece más el amor y los llena de alegría. Pasan los meses y llega la hora del alumbramiento. Todo parecía que estaba perfecto. La partera se encontraba lista para recibir a la criatura. La pareja estaba muy ansiosa y feliz. Por fin conocerían a esa persona que amaban tanto. Todo iba sobre ruedas. Llega el momento tan esperado. El bebé nace. Era un lindo varoncito. Ellos no cabían de la emoción. Sus lágrimas brotaban de felicidad. La amada esposa lo toma en sus brazos y se siente la mujer más afortunada del mundo. El tatarabuelo de Lisa se acerca a su esposa y la mujer le da al bebé para que lo cargue. El bebé, al caer en los brazos de él, dejó de moverse, dejó de respirar. Y entonces, en su oído escuchó: ¿recuerdas? Ya solo te faltan 99. El primer hijo de tus hijos y de sus hijos y de sus hijos
tendrán el mismo final. Él siente como el alma sale de su cuerpo y la pareja pasa de no creer los felices que eran a ser las personas más miserables del mundo. Pasan los años y con el tiempo la pareja tiene 2 hijos más. Todo parece haber quedado en el pasado. Sus vidas son alegres y felices. Pero un día, la amada esposa del tatarabuelo muere a los 25 años, al parecer de una muerte natural. El tatarabuelo se siente devastado, ya que tendría que cuidar solo a sus 2 hijos. Contrata a una lugareña para que le ayude con las niñas, ya que eran muy pequeñas, y ellas ocupaban el amor de una mujer en sus vidas. Con el tiempo, el tatarabuelo y la lugareña logran casarse. La mujer era muy buena con las niñas y encajaba perfectamente con él. Pasan los meses y la nueva esposa queda encinta. Él decide no contarle nada. Solo él espera terminar el embarazo, solo deseando que todo lo que había sucedido en el pasado fuera una pesadilla. Culmina el embarazo y como si fuera un loop, sucede exactamente lo mismo. Nace el bebé y muere. La mujer, sin saber de la maldición, llora amargamente. Recuerda la partida de su hijo y su corazón se parte en 2. Él calla cobardemente. De nuevo, pasa el tiempo y la nueva esposa logra tener 7 hijos más. Todo ese lapso de tiempo era normal, solo que pasaba más y más el tiempo. Y estos 9 hijos del tatarabuelo de Lisa llegan a la edad adulta y empieza el caserío de cada uno de ellos. Cuando se casa la segunda hija del matrimonio anterior, al ser los más ricos del rancho, hacen una fiesta muy grande, la más grande de todos los tiempos. Todos estaban felices por la dicha de la pareja. Sin esperar nada de tiempo, la nueva familia queda en espera de otro bebé y el abuelo se empieza a aislar. No conversa con nadie y siempre se ve solo en el rancho. Él sabía lo que pasaría. Él sabía que todavía había una deuda que pagar. Él no quería que su hija sufriera la pérdida de un bebé, que no pasara por el sufrimiento que él había tenido. Y como ya se imaginaba, al terminar el embarazo de su hija, sucede lo que ya estaba escrito. Otro bebé de su familia había fallecido. Y así pasa con cada uno de sus hijos. Todos los primogénitos morían el mismo día que nacían. El tatarabuelo decide reunirlos a todos y contarles el pacto. Ese pacto que había tenido con aquel extraño viejo. Decide informarles que la deuda todavía quedaba en su descendencia. Hasta el día de hoy, Elisa ha presenciado la muerte del primer hijo de todos sus hermanos, y ella ha decidido no pasar por lo mismo. Ella decidió no tener hijos. Son 100 almas inocentes de su tatarabuelo deseó donar, y ella, inocente de todo, no piensa abonar ni una alma más a este pacto con el diablo. Gracias por quedarte hasta este momento del video. Si te gustó, dale like. Si no, deja en la cajita de comentarios qué te gustaría que mejoremos. Nos encantaría que tuvieran interacción con este canal. Así que si tienes una historia que contarnos de ovnis, fantasmas, energías, conspiraciones o cualquier suceso paranormal, nos los puedes dejar aquí en los comentarios. O si deseas relatarlos, te invitamos. Si te gusta o sabes que a alguien le gustan este tipo de temas, comparte por favor. Hasta el próximo episodio y esperemos llegar a los 100 suscriptores. Bye.